Y continuando con este bloque dedicado al Sistema Internacional de Unidades y su relación con el comercio internacional, hablaremos de la experiencia de Colombia en este aspecto, para lo cual invitamos al ingeniero Álvaro Bermúdez, subdirector de Metrología Física del Instituto Nacional de Metrología de Colombia. Adelante, ingeniero Bermúdez. Muy buenos días para todos y un abrazo y saludo especial para todos los metrólogos y para todas las personas que hacen posible que esta ciencia, como lo mencionaba el viceministro Saúl, contribuya a la calidad de vida y a la inclusión. Y justamente el Sistema Internacional de Unidades es un sistema inclusivo. ¿Por qué? Porque es un lenguaje universal que, independiente de la lengua, nos permite describir de una forma coherente los diferentes fenómenos de la naturaleza. Entonces, el Sistema Internacional de Unidades es lo que conocimos en algún momento como el sistema métrico decimal. Este tomó el nombre de Sistema Internacional de Unidades en el año 1960 en la 11ª Conferencia General de Pesas y Medidas. Y el año pasado estábamos de plácemes porque sus 7 magnitudes básicas pasaron a ser constantes o a definirse mejor a partir de las constantes de la naturaleza. Y aquí es algo bien importante. Estas 7 magnitudes básicas que pueden ver ustedes ahí en la presentación son las que nos permiten definir cualquier otra magnitud hasta ahora que hayamos identificado o le hayamos puesto un nombre a partir de lo que denominamos unidades derivadas. Entonces, esto es algo bien importante porque no necesitamos estar inventando nuevas magnitudes básicas, sino que estas nos permiten, a través de las diferentes combinaciones de esos fenómenos naturales que los describen las unidades, ponerle nombre a cada una de las que vaya apareciendo en la línea de tiempo.
Bien, y para ir mirando lo que ya pasó en Colombia, entonces vamos a remontarnos un poco a la historia. Es importante recordar que la Revolución Francesa fue el origen de lo que conocimos como el sistema métrico decimal, hoy en día el Sistema Internacional de Unidades. Y nosotros tuvimos el privilegio de contar con Humboldt por allá entre finales de 1700 y comienzos de 1800. Y él ya trajo una copia de lo que en ese momento se llamaba el metro y pidió que se adoptara aquí en las colonias. Y de esta manera diríamos que fue la primera vez que tuvimos un asomo a lo que es el Sistema Internacional de Unidades. No sin antes recordar que antes existía prácticamente para cada colonia, para cada país o para cada reino un sistema de medición. Y el Sistema Internacional de Unidades justamente o el sistema métrico en su momento lo que buscaba era unificar eso y llevarlo a un solo sistema. Ya pasando a los albores de lo que es la República de Colombia, entonces, y también teniendo en cuenta que la Revolución Francesa y todo este movimiento había sido un factor importante en la independencia, entonces se establece en el año 1821 una primera ley que unifica el sistema de unidades y comienza a introducir el Sistema Internacional de Unidades. Y es hacia el año 1829 que en el marco de una misión científica de Jean-Baptiste Boissonnaud, entonces comienza por primera vez ya a hablarse de manera formal del sistema métrico decimal. Y hacia 1836 de nuevo aparece otra ley que fija las pesas y medidas. Y en este momento, pues entonces ya comenzaba a introducirse cada vez más el sistema métrico. No hay que olvidar que habían muchas unidades por costumbre que se seguían utilizando y entonces eso llevaba también a que poco a poco se fuera introduciendo el Sistema Internacional de Unidades. Así va avanzando todo el siglo XIX y entonces, el siglo XIX y comienza a adoptarse lo que ya aparecía como el sistema métrico decimal francés, porque recordemos lo que habíamos mencionado un poco de que su origen estaba en la Revolución Francesa. Y ya en la República de Colombia, pues entonces, cuando se organizó toda el origen de la Convención del Metro, y por eso hoy 20 de mayo celebramos esa fecha, Colombia participó en todas las reuniones preparatorias de la primera convención del metro en 1875, pero paradójicamente por alguna circunstancia Colombia no fue de los países firmantes de la convención del metro. No significa eso que estuviese ausente, al contrario, fue muy activa porque ya venía casi con cerca de un siglo de estar introduciendo en el país el sistema métrico decimal. Y formalmente, la primera ley que establece en Colombia el sistema métrico decimal es la Ley 33 de 1905. Esa ley nos ha ido acompañando con diferentes decretos y reglamentos hasta el año 2012, que ya lo mencionaré más adelante. Y es así como en esa ley de 1935 pues establecen todas las magnitudes que deberían medirse con el Sistema Internacional de Unidades y también allí plantean algunas excepciones por uso y costumbre que se permitían en unidades que no fueran del Sistema Internacional de Unidades. Así pasa hasta 1940 que se tiene una nuevo decreto que reglamenta y hace énfasis
en la Ley 33 de 1905. Ya hacia 1967, cuando en el país comienza a organizarse diríamos, lo que hoy conocemos como el desarrollo, el nacimiento de la metrología en el país, entonces se publica el decreto 1731 que obliga a utilizar el Sistema Internacional de Unidades en todo el país. Y después de eso, pues hay otros decretos, que es el 2416 de 1971 y el 3464 de 1980. De pronto unas fallas de estos decretos era que imponían unos plazos muy cortos para la adopción del sistema internacional. Ya vimos la conferencia de Elizabeth, en donde ella menciona una serie de aspectos y que esto debe irse haciendo de forma muy paulatina, porque implica incluso un cambio cultural, un cambio en el pensamiento. Y ya después, como vemos hacia mediados de los 70, pues entonces se crea lo que en su momento fue la División de Metrología, y aparece la Superintendencia de Industria y Comercio como la entidad encargada de custodiar y difundir el Sistema Internacional de Unidades en Colombia. Recordemos que en el año 2012 se expide la ley que Colombia adhiere a la Convención del Metro, y también se crea el Instituto Nacional de Metrología. En el 2011 el Instituto Nacional de Metrología, y en el 2012 la ley que acoge la Convención del Metro. Pero ¿por qué es importante y qué ha sido lo importante que el Sistema Internacional de Unidades, por qué ha sido importante en Colombia? Uno de los aspectos fundamentales, diríamos, es que le ha permitido al país comunicarse apropiadamente con todos los desarrollos científicos, tecnológicos a nivel internacional. ¿Por qué? Porque todos ellos se han hecho, diríamos, en su mayoría, cuando ha existido todo este crecimiento exponencial en el Sistema Internacional de Unidades. Y si ya lo miramos un poco a nivel local, recordemos que antes cada producto preempacado tenía un sistema de unidad particular, y no era fácil evidenciar si un producto realmente traía más contenido o menos contenido. Y hacia comienzos hacia el 2002, 2001 tal vez, se estableció lo que conocemos como el precio por unidad de medida. ¿Esto qué significaba? Que cada usuario podía revisar, por ejemplo, cuando iba a comprar aceite comestible, cuánto costaba un centímetro cúbico de aceite, y no sencillamente dejarse guiar por el tamaño del frasco, y porque a veces los frascos eran muy parecidos, pero un frasco tenía 1 litro y otro frasco tenía 900 centímetros cúbicos. Entonces, cuando el usuario o el comprador mira que cuánto cuesta un centímetro cúbico, puede darse cuenta que a lo mejor es más económico comprar el litro de aceite, aunque cueste ligeramente más, porque realmente trae más contenido. Y también para que nosotros supiéramos en los productos preempacados cuál era el contenido, porque a veces se hablaba de onzas o de libras, y resulta que nosotros aquí en Colombia, por alguna razón histórica, le hemos puesto el nombre de libra a 500 gramos, y realmente eso no es lo que corresponde una libra. Entonces, cuando ya nos hablan de 500 gramos, nosotros sabemos que son 500 gramos, y no importa de dónde vengan, siempre serán 500 gramos. Y un aspecto bien importante y anecdótico era lo de las neveras y las lavadoras. A veces se pensaba, cuando decía, ¿de cuánto es una nevera? No, de 15, de tantos pies. Y uno pensaba que era el alto de la nevera. No, era la capacidad en volumen de lo que tenía la nevera. Y entonces por eso pasamos a hablar ahora que las neveras vengan en su capacidad en litros, porque eso nos permite imaginarnos un volumen. Pero antes, cuando nos hablaban de pies,
pues nosotros realmente no teníamos certeza de qué nos estaban hablando. Y las lavadoras tampoco, las libras, no sabíamos, de nuevo volvemos al cuento de las libras, que aquí le ponemos el nombre a 500 gramos. Ahora las lavadoras vienen marcadas con tanta capacidad en kilogramos. Y posteriormente, mucho más reciente, es en el etiquetado de eficiencia energética, que nos permite determinar en cuántos kilovatios o joules está consumiendo nuestros electrodomésticos y poder mirar cuál es realmente más eficiente que el otro, y no sencillamente porque un electrodoméstico trae más o menos publicidad que otro. Y también otro aspecto importante con el que ha trabajado bastante el instituto es en la actualización catastral. Aquí teníamos, o todavía tenemos, algunos rezagos en documentos públicos en donde las escrituras aún se mantienen en otras unidades que se han denominado costumbristas. Y realmente es un problema que se ha analizado en múltiples países y siempre se llega a la misma conclusión: hay que medir y usar el sistema internacional de unidades, porque no existía una coherencia y no hay una convergencia en el uso de esas medidas antiguas. Se podía hablar de varas y también de otras unidades, pero realmente no sabíamos cuál era una base. El sistema internacional de unidades tiene sus bases muy bien fundamentadas y por lo tanto son coherentes y se pueden utilizar en cualquier país independiente de su idioma. ¿Por qué adoptarlo? Porque permite transacciones comerciales justas y ordenadas que protegen a los consumidores. Es un lenguaje común de nombres y símbolos, así como tiene unas reglas claras para su escritura y su denominación. Y también es universal y coherente, ya que lo convierte en un sistema racional y por lo tanto fácil de aprender y enseñar. Es un sistema decimal también. Y ya también, entonces, para terminar, señalar dos cosas importantes: que se usan múltiplos y submúltiplos. Eso permite que siempre utilizamos las mismas unidades en fracciones hacia arriba de la unidad base o hacia abajo de la unidad básica, y no que tengamos que ponerle nombre a cada una de las fracciones que utilizamos. Uno de los aspectos que estamos trabajando fuertemente y que se mirará en la tarde es el uso del litro para medir los combustibles, que ya lo mencionaba también el ingeniero Pedro en su conferencia. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de que el galón es un sistema que está dentro de lo que hemos denominado sistema inglés, pero es un valor que no es familiar para nosotros. Nosotros confundimos a veces el galón con un recipiente y no con una unidad de medida. Y adicionalmente, el galón se divide en pulgadas cúbicas o en onzas o en pintas, mientras que en el litro podemos hablar de mililitros. Entonces, esta es importante, es un rezago que, como vemos acá en el mapa, pues estamos avanzando en salir de esos verdes y pasarnos al gran universo rojo que está aquí marcado. Pues bien, esto era lo que quería contarles un poco alrededor de cómo ha ido evolucionando y cómo el país ha apropiado el sistema internacional de unidades prácticamente en todas sus actividades. Sin embargo, pues estamos trabajando todavía en algunos pequeños rezagos. Muchas gracias. Antes de entrar en la ronda de preguntas, que tenemos un par de preguntas para el ingeniero Bermúdez, les recordamos que a toda nuestra audiencia que puede realizar la evaluación o la calificación de este evento en la evaluación que aparece en pantalla, al igual que las preguntas utilizando el código QR y también sus menciones a través de Twitter utilizando el hashtag Día de la Metrología. Ingeniero Bermúdez, tenemos dos preguntas. La primera: ¿por qué en Colombia, en comparación con otros países, se ha desarrollado tan lentamente la metrología? Diríamos que el país tenía posiblemente una vocación un tanto agrícola o de consumo local,
y no vio más allá de que podía hacerlo con las técnicas o con las necesidades locales. Pero ya a comienzos de los años 60 y 70, cuando el país comienza a mirar que tiene otras posibilidades de exportación y también el ingreso de lo que denominamos productos a nivel internacional, vio que la metrología era una herramienta fundamental para ser competitivo. Y también viene aunado a lo que se ha denominado coloquialmente como estandarización de productos. ¿Por qué? Porque la estandarización de productos implica mediciones confiables. Entonces, eso hace que pasáramos de lo que denominábamos las oficinas de pesas y medidas, que era meramente metrología legal, para ir pasando a la metrología legal también y la metrología industrial, para entrar ya en el campo de la metrología científica que se ha venido desarrollando justamente con la creación del instituto. No podemos abandonar ni dejar de lado a ninguno de estos tres campos de la metrología. La metrología legal es la que está más cercana al consumidor. La metrología industrial es la que permite ser mucho más eficientes en los procesos industriales, la que nos permite ser mucho más competitivos. Y la metrología científica es la que nos permite avanzar y soportar estos otros dos campos que ya mencionamos anteriormente. Ingeniero, muchísimas gracias. Hay otra pregunta muy actual, que teniendo en cuenta la situación de la pandemia, tanto no solamente en Colombia, sino en el mundo, y es la siguiente: ¿cómo se articula el Instituto Nacional de Metrología para cumplir a sus clientes con ocasión del COVID-19? Sí, el instituto, pues siguiendo todas las recomendaciones de orden nacional a través de sus normativas y resoluciones, ha venido de forma muy rápida haciendo importantes esfuerzos de tal manera que sus servicios puedan prestarse hasta donde la tecnología y los medios lo permiten de forma virtual, como son los cursos. Los servicios de calibración los estamos atendiendo pues según la demanda que está programada. Nuestros técnicos están asistiendo al instituto, siguiendo todos los protocolos y las medidas de seguridad, bioseguridad que están establecidas, y también conciliando con nuestros usuarios los mecanismos y tiempos para poderlos atender. Y de otra parte también estamos mirando cómo aquellos campos en donde la metrología en este momento tiene un papel importante en los servicios como prediagnóstico, como es la temperatura, poderles ofrecer unos mecanismos especiales para que realmente en el país se pueda utilizar la temperatura específicamente para un sistema de control en sitios de alta confluencia e identificar y perfilar personas que potencialmente puedan estar afectadas por el COVID. Entonces, el instituto, con el apoyo también de todos nuestros usuarios, está haciendo los esfuerzos y logrando entendimientos para que los servicios se mantengan vigentes y podamos atender también las necesidades del país en todo este proceso de reactivación económica y posiblemente social que tendremos pues un poquito más tarde, pero ahorita iniciamos reactivación económica en muchos sectores y requieren de que la calidad se mantenga, y por lo tanto la metrología va a estar ahí también para apoyarlos en ese proceso. Ingeniero, muchas gracias. Antes de cerrar este bloque, tenemos varias preguntas sobre el tema de transición galón a litro. Les recordamos a nuestra audiencia que en horas de la tarde tendremos un espacio dedicado a este tema en el cual podrán hacer con mayor amplitud sus preguntas. Ingeniero Bermúdez, muchísimas gracias por su intervención y su participación en esta celebración del Día Mundial de la Metrología. Muchas gracias a todos, muchos éxitos y de nuevo un abrazo y muchas felicidades en este día.